Vamos a orar antes de empezar la enseñanza del día de hoy. Donde estás, te invito a que inclines tu rostro y le digas al Señor: Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque en medio de la alabanza podemos exaltar tu nombre. Tenemos la libertad de hacerlo en este lugar y te damos gracias por eso, Señor. Gracias, amado Dios, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que nos enseñas en medio de esas canciones, en medio de ese tiempo de exaltación a ti, porque nos recuerdas, Señor, que tú eres Rey sublime y tu gracia ha caído sobre nosotros por tu misericordia, Señor, porque nos tomaste con ojos de misericordia, nos llamaste y nos pusiste nombre, Señor, y nos llamaste aún por nuestro nombre, nuestras dificultades. Padre, cuando estábamos en el momento más difícil de nuestra vida, cuando estábamos en el lodo cenagoso del pecado, cuando pensábamos que no podíamos salir de él, allí tú, Señor, llamaste, Señor, levantaste tu voz, nos llamaste, atrajiste con tu amor nuestras vidas a ti, Señor. Gracias por ese sublime gracia, gracias por ese amor eterno, Señor, y poderoso que nos restauró y nos levantó y nos llamó a una vida nueva, a una vida en ti y una eternidad contigo, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias, Padre amado Dios, porque nos enseñas, nos hablas y nos llenas. En esta mañana te pedimos también por aquellos hermanos que no han podido congregarse, para que sigas obrando en ellos y permitas que lo puedan hacer. Y si no, Señor, bendícelos donde quiera que estén y que tu palabra fluya y corra, Señor. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la exaltación solamente a ti, porque eres fiel y para siempre es tu misericordia. Damos la gloria al Señor. Esta mañana llevamos la enseñanza y lleva por título esta: ¿qué me depara el futuro? ¿Qué me depara el futuro? ¿Qué me depara el futuro? Esa es una frase muy interesante que muchas personas alguna vez la han dicho. Y es que en nuestro ser, la palabra nos enseña que en nuestro ser está guardada la eternidad. Las personas que no conocen al Señor, las personas que no se acercan al Señor, aún algún momento de sus vidas han hablado de querer extender su vida, de querer vivir 1000 años, de querer vivir mucho más allá. Las personas multimillonarias que conocemos hoy en día, los presidentes de grandes empresas, grandes corporaciones multimillonarias, desearían poder extender su vida y su tiempo porque piensan y anhelan tener un futuro certero. Y esa frase, ¿qué me depara el futuro?, es una pregunta constante, una pregunta latente en el corazón del ser humano. La intriga y curiosidad por saber qué veremos en nuestro futuro cercano o lejano siempre será de gran interés para el ser humano. En el mundo se hace común consultar a adivinos que leen o a oráculos las cosas que vendrán. Y sí, muchos de ellos, como nos relata los libros de Reyes, los libros de Hechos, muchos de ellos hablan muchas veces con veracidad y dicen cosas reales. Pero el Señor abomina eso porque hay algo escondido detrás de eso. Porque nos enseña la palabra del Señor que Él mira con aborrecimiento a aquella persona que busca a los adivinos, que busca a los agoreros. Ese pecado lo aborrece. Porque cuando lo hacemos, estamos diciéndole al Señor: yo no confío en ti, yo no creo en ti. Pero el mundo está muy acostumbrado a esto. Y muchos de diferentes maneras quieren saber qué les depara el futuro. En cuanto a esto, la palabra de Dios es muy clara, veraz y fuerte. Dice Levítico capítulo 20, versículo 6. En cuanto a la persona que vaya a los medium o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Así de fuerte es para el Señor el buscar a los medios, el buscar a los espiritistas, el buscar a los adivinos. Esto se convirtió a principios del siglo XX en una costumbre y una tradición en los Estados Unidos. En el siglo XX, en los años 20, llegó este boom de querer buscar la espiritualidad. Y muchas personas se adentraban en el espiritismo y querían invocar a espíritus, querían invocar a personas ya fallecidas para poder saber qué les tenía su vida, para poder leerles su realidad,
y preguntar qué me depara el futuro. Pero el Señor es muy claro y fuerte en estas cosas, mi hermano. Y Él dice, para prostituirse en pos de ellos, cuando hablamos de prostituirse, está poniendo al mismo nivel la prostitución que el buscar adivinos, espiritistas y a los medios. El Señor es fuerte y es claro con esto. El Señor toma este acto como un acto abominable. Poner la fe sobre otra cosa que no es el Señor es defraudarlo, es denegar su palabra, es aborrecer y tirar a un lado la fe. No obstante, para los hijos de Dios hay ciertas cosas que el Señor revela y otras que no. Todo esto se encuentra dentro de la soberanía de Rey y de Dios que tiene nuestro Padre Celestial. Él tiene el poder de guardar para sí muchos secretos que nos depara el futuro, pero también nos ha revelado a través de su palabra muchas cosas que aclaran lo que vendrá. Todo esto se encuentra en su soberanía. Él es rey, él es soberano, y como nos enseña la palabra, es del rey también guardar los secretos. Y hay muchos secretos de parte del Señor que están ahí, que no nos compete a nosotros saberlos, pero damos la gloria a él porque él es poderoso para resguardarlos y porque es soberano. Por esa inquietud, pero esa inquietud por saber sobre los acontecimientos futuros parece no acabar en el hombre. Y de esto hay ciertas cosas positivas para rescatar, porque no todo esto es negativo. Uno, la palabra de Dios nos revela acontecimientos que vendrán y eventos que se alinean al plan perfecto del Señor para la humanidad. Cosas que nos van a empezar a revelar qué es lo que quiere el Señor con la extensión de su reino. Hacia dónde va el pueblo de Dios, hacia dónde va el futuro de la iglesia y hacia dónde tenemos que mirar como hijos de Dios y su iglesia. Y eso lo encontramos en la palabra del Señor. La palabra de Dios nos revela estos acontecimientos. Uno, encontramos en ellos claras evidencias de esto. La venida del Salvador Jesucristo fue profetizada por Isaías, entre otros profetas, 750 años antes de que se cumpliera su venida. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Jesucristo, esa es una de las tantas profecías que hablaron acerca de Jesucristo y se cumplieron al pie de la letra, punto y coma. Cada una de ellas se cumplieron. Dos, en la palabra también encontramos las profecías puestas por el Señor en el Antiguo Testamento a través de sus profetas, quienes dieron dirección al pueblo. Las profecías que hablaron acerca de la división de Israel. Las profecías que hablaban acerca de que iba a ser un pueblo que iba a ser esclavizado. Las profecías que hablaban acerca de que Israel iba a ser luego tomado en cautiverio una y otra vez. El Señor hablaba claramente a través de los profetas y les indicaba qué iba a hacer con su pueblo. Punto C de esta. Las profecías que indicaron y aún lo hacen o que daban indicaciones a la iglesia. La palabra del Señor nos enseña en el libro de los Hechos y aún a través de Jesucristo y en las diferentes cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas, de todos estos grandes discípulos y apóstoles, encontramos en ellos muchas revelaciones que nos hablan acerca de lo que la iglesia necesitaba saber. La profecía y la palabra de las 7 iglesias de parte del Señor Jesucristo revelada a Juan, al apóstol Juan, nos revelan, nos enseñan que el Señor tiene intenciones de mostrarnos muchas cosas del futuro. Y el Señor tenía la intención de mostrarle a su iglesia también hacia dónde debía ser dirigida. Otro punto de esto mismo, porque en la palabra encontramos tantas cosas del futuro. El Apocalipsis y las palabras proféticas del fin de los tiempos nos hablan también acerca de no solo lo que vendrá para la iglesia, sino lo que vendrá para el mundo entero: destrucción, hambre, sequía, llanto, dolor, el fin de los tiempos, la gran tribulación, el hombre del anticristo, la bestia, muchas cosas que vendrán, que es bueno que estudiemos, pero que también, hermanos, no es bueno que estemos viviendo en el futuro, sino que estemos viviendo en el presente, entendiendo que el futuro es del Señor. Muchos hermanos
se adentran a estudiar esto y es importante hacerlo, pero es importante hacerlo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es importante hacerlo agarrado de el Señor y su voluntad perfecta. Es importante entender los tiempos, saber qué nos depara para la iglesia del futuro. Sí, pero el Señor que lo sabe nos lo muestra a través de su palabra. El primer punto que acabamos de hablar nos indica la importancia de la palabra en estas revelaciones de lo que vendrá. El segundo punto, podemos constantemente colocar nuestro futuro personal y nuestros planes en las manos del Maestro. Podemos estar confiados en la palabra del Señor, que es una firme roca y es un cimiento fuerte en nuestras vidas. Este deseo nos puede llevar a estudiar mucho más las Escrituras. Mi hermano, ¿quieres saber cómo puedes manejar mejor tu futuro? ¿Cómo puedes manejar mejor tu vida? ¿Cómo puedes manejar mejor o construir mejor tu vida? Entonces construye tu vida sobre la roca que es Cristo Jesús y a través de su palabra. La palabra del Señor te enseñará y te guiará qué es lo que debes hacer, qué es lo que tienes que hacer, en qué momento. A pesar de que vengan tribulaciones, a pesar de que vengan luchas, dificultades, hambre, peligro, destrucción, como muchos cristianos lo están viviendo hoy en día alrededor del mundo. En China, la persecución y muerte y asesinatos. En África, hambre, destrucción, algunas guerrillas que matan a los cristianos. En países también desarrollados como Canadá, en donde muchos pastores los han metido preso también. En esos tiempos futuros que vendrán, tenemos que estar fuertes en la palabra. Por eso una de las cosas importantes de la enseñanza de hoy es indicarles, hermanos, y poder guiarlos a entender que tenemos que buscar de la palabra del Señor, que tenemos que estudiar su palabra, que si tú quieres, mi hermano, saber cómo puedo yo enfrentar el mañana, tengo entonces que hacerlo como el Hijo de Dios que soy, agarrado de su palabra. Este deseo nos puede llevar a estudiar mucho más las Escrituras. No obstante, este deseo puede estar ligado al pecado de olvidar que nuestras vidas como hijos de Dios están en sus manos. Es un deseo que está latente, es un deseo constante de saber el futuro. Como hemos estudiado, como hemos hablado hace unos minutos, podemos observar cómo el hombre carnal mira y busca del futuro a través de cosas o de maneras que el Señor no ha permitido. Y el hombre creyente busca del futuro a través de la palabra del Señor y a través del Espíritu Santo que lo guía. Pero el problema estaría si el hombre creyente empieza entonces a hacer cosas que el Señor no le ha mandado hacer o que no están colocadas en su palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice: porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Señor nos quiere guiar. Mi hermano, el Señor te quiere guiar. Si tienes a alguien cerca, dile eso. El Señor quiere guiar tu vida. El Señor quiere guiar tu vida y todo lo que esto representa. Él sabe cuál es el futuro. Él conoce cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, lo que vas a alcanzar. Todo lo conoce. Él te creó a ti y sabes qué puedes alcanzar y para qué fuiste hecho. Por lo tanto, Él puede ser la mejor guía posible para ti. Qué triste que los creyentes aún nos olvidamos muchas veces que Él puede ser nuestra guía. Sabemos que el futuro es incierto, pero Él es tu guía. Debe serlo en todo tiempo. Y nuestros actos deben demostrar que Jesucristo es definitivamente nuestro Señor. ¿Y cómo haces para demostrar a través de tus actos? Con fe. La fe en que Jesucristo es tu Señor y que las cosas que estás haciendo son guiadas por su palabra y que si tú estás haciendo lo correcto delante de Él, guiado por su palabra, entonces estarás bien. Teniendo en cuenta nuestra necesidad de mirar más allá del presente, no debemos, porque hay algunos puntos que tenemos que tocar, no debemos, mi hermana, escúchalo bien, si le estás anotando, anótalo así, no debemos nunca, uno, alejarnos de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo por ir detrás de palabras y profecías que nos auguran un buen futuro. Soy
creyente de que las profecías del Señor aún no han cesado y que el Señor usa a sus hijos en profecías. Soy evidencia de eso, lo he vivido, nuestra familia lo ha vivido, pero hay muchos hermanos o llamados hermanos que se han levantado y que se levantan. Y mi hermano, esto que te estoy diciendo ocurre desde el principio de los siglos, después de que Jesucristo ascendió a los cielos. Muchos llamados hermanos se decían llamar hermanos y terminaban siendo falsos profetas y terminaban diciendo cosas que no venían del Señor. Y muchas personas, como dice la palabra, que tienen comezón de oír, que quieren que les digan, mira, te va a ir bien, vas a ser bendecido, vas a ser restaurado, te va a ir bien. Mi hermano, sí nos va a ir bien, sí dice la palabra que nos va a ir bien, pero la pregunta es, ¿cómo te va a ir bien? Te va a ir bien si te arrepientes de tus pecados. Te va a ir bien si te humillas delante de Dios. Te va a ir bien si en verdad sigues su palabra. De otra forma, no tienes respuesta en el Señor para que te vaya bien en Él. Falta profecía del Señor que diga, arrepiéntete del pecado que estás viviendo. Falta profecía del Señor que diga, es necesario que te entregues al Señor, o si no, mañana más tarde morirás sin Él y te irás al infierno. Es palabra viva, es eficaz, es la palabra del Señor, que es más cortante que espada de doble filo, pero que lastimosamente muchos, por no querer que las personas de la iglesia se vayan, muchos por no querer que las personas les dejen de seguir, dejan y se frenan de decir la palabra tal y cual está escrita. La profecía es aún más poderosa de lo que muchos llamados profetas la dicen ser, o lo que dice ser. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 10 dice, piedad y contentamiento. Primera de Timoteo 6, versículo 3 al 10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Mi hermano, si alguna vez en una iglesia has visto que nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, y que esto no es un momento nada más, sino que es una constante, es posible que ahí se esté manejando, no se esté manejando la palabra conforme dice Primera de Timoteo 6, capítulo 3, versículo 3, donde dice que tenemos que mantenernos y conformarnos con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quizás se está enseñando otra cosa y quizá las sanas doctrinas y las sanas palabras del Señor Jesucristo se están dejando a un lado. Versículo 5 sigue diciendo, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Mi hermano, cuando estas personas, cuando tú y yo, cuando yo personalmente lo viví y se lo cuento a mi esposa, cuando yo he vivido y he llegado a lugares en donde me hablan acerca de si Dios te va a bendecir y me dan palabras proféticas de ese tipo, uno se siente que le están alimentando lo que uno quería recibir. Y es esa respuesta a la necesidad económica o es esa respuesta a lo que tú pensabas que necesitabas. Pero mi hermano, lo más importante es el arrepentimiento. Una y otra vez Jeremías, Isaías, Habacuc, Oseas hablaban y profetizaban acerca del arrepentimiento, porque mi hermano, no hay riqueza más grande, no hay más bendición más grande que tú puedas recibir, que estés en santidad, que estés santificado, que estés entregado, que estés humillado delante de tu Señor Jesús. No hay una riqueza más grande que esa. ¿Quieres que te diga una palabra profética hoy? El Señor hoy quiere que te arrepientas de tus malos caminos, porque te quiere bendecir. Esa es la palabra. Y sí hay palabras proféticas y ahorita lo vamos a ver. Y sí el Señor sigue usando, pero mi hermano, no queremos, y con amor te lo decimos, no queremos que tú te pierdas y te envanezcas buscando llenar tu vientre, buscando, dejando a un lado el contentamiento de que nos habla la palabra. No queremos que te distraigas en este mundo. No queremos
que no estés contento con lo que Dios te da y busques otros lugares en donde quizá te digan lo que tú quieres escuchar. Usualmente las profecías no eran cosas que las personas querían escuchar. Usualmente las profecías eran fuertes. Cuando el pueblo de Israel se presentó ante el monte y Moisés estaba y la presencia de Dios se presentó ante ellos, fue tan terrorífico el evento que le dijeron a Moisés: por favor, nunca más permitas que esto ocurra. Habla tú con él, con el Señor, y dinos qué te dijo. Eso no significa que no debamos buscar directamente al Señor. Eso significa que la palabra profética siempre es fuerte. Algunas veces te hará temblar, algunas veces te hará llorar, te hará humillarte delante de Dios, te hará entender que lo que tú estás haciendo está mal, porque el Señor, otra vez te lo digo, lo que más desea es que estés con Él en la eternidad. Esa es la riqueza más grande que puedes tú recibir. Dice el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No queremos entrar en especificaciones de quizá hermanos que hayan sufrido esto, pero si la palabra lo dice es porque es una veracidad, es real y puede ocurrir. La palabra está aquí para avisarte, para instruirte, para decirte: no camines por ese sendero. No camines por ese sendero. Mantente en las sanas palabras del Señor Jesucristo. El punto 2 de las cosas que no debes hacer. No debes ser guiados en el evangelio solo y exclusivamente por profetas y por profecías. Hay ciertas manifestaciones y movimientos en donde los profetas, al darse cuenta que tienen su don, se alejan de la iglesia en donde el Señor los ha colocado y no se dejan pastorear y no están junto con los otros hermanos, en donde pueden ser también moldeados, transformados y potencializados aún más, y donde pueden ejercer su ministerio como el Señor les ha dicho. Lastimosamente, muchos llamados profetas o profetas en verdad se han alejado de la instrucción y de la congregación. La palabra del Señor es clara cuando dice: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Lastimosamente muchos se apartan y hacen iglesias, o no iglesias, no hablemos de iglesias, hacen grupos aparte, hacen eventos aparte de lo que la palabra del Señor nos enseña, y no están guiados a través de pastores y no están guiados por ancianos que los puedan instruir también. Y lastimosamente muchas personas les siguen y se congregan con estas personas y solamente escuchan palabra del profeta y se olvidan que tienen que estudiar la palabra más hermosa, más perfecta y que nunca va a cambiar, que es la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21 y capítulo 2 del 1 al 3, lo vamos a leer. Nos habla acerca de esto. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. Escucha bien esto y ojalá lo taches, lo subrayes, lo anotes en tu libreta. Dice el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Tú sabes qué significa eso? ¿Has caminado alguna vez
por un bosque oscuro en donde nada se ve, o una cueva, porque en el bosque a veces se ve la luna y alumbra, pero en una cueva todo oscuro, nada se ve, lo único que tienes es la antorcha. La antorcha tú la miras constantemente porque de ahí es que se ilumina. Y es que nosotros vivimos en un tiempo de oscuridad, en donde tú necesitas estudiar la palabra y tenerla en tu corazón para que puedas entonces llevar esa antorcha, porque mi hermano, si no la tienes, tu futuro será incierto. Dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es importante, es muy importante. Dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra de Dios es clara, es viva y es eficaz. Tú la lees y se entiende lo que lees, y el Señor siempre hablaba a las personas directamente en profecías, hablaba directamente sobre las cosas que debían acontecer cuando hablamos de las profecías. Ahora, Jesucristo, al hablar de parábolas, sí hablaba de manera diferente para que las personas escucharan, pero muchos de ellos no entendían. Pero cuando hablamos de las profecías, de las palabras proféticas, de los grandes profetas, de los profetas mayores, los profetas menores, como lo dividimos en la Biblia, de las profecías que aparecen en los libros de Hechos, de Apocalipsis, las profecías que nos hablan también, de las cuales nos hablan también en las diferentes cartas, esas profecías no son de interpretación privada. Es decir, tú la lees y debes entenderla guiado por el Espíritu Santo, tal cual el Espíritu Santo quiere que la entiendas como iglesia. No es privado, es para la iglesia. Y dice el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí también encontramos algo importante acerca de la palabra, porque toda la palabra es eficaz para instruir, porque toda la palabra está ahí para que nosotros entendamos que el Señor nos quiere guiar. Y esta palabra que tenemos, la Biblia que tú tienes, con todos sus libros, con cartas, con salmos, con proverbios, con todos sus libros, es inspirada por el Espíritu Santo. Qué importante, qué grande es que esa es la palabra de Dios. Y mi hermano, tú quieres saber el futuro. Mira, ahí está la palabra de Dios, el creador del pasado, del presente y de lo que vendrá, el que sostiene el universo entero con su mano. Ahí está, ahí está. Y continúa. Dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Desde ese tiempo, desde ese momento del primer siglo de la iglesia, aún ya habían falsos profetas que se estaban levantando en contra de la iglesia misma y que estaban diciendo, wow, hay 5,000 personas congregadas. Wow, hay 2,000 personas congregadas. Multiplicamos 5,000 por este libro que voy a escribir o por este elemento que va a ser, no sé, una agua santa para que entonces se la lleven. Multiplícalo por 10,000, 20,000 pesos. Vamos a hacernos ricos. Mi hermano, ¿tú crees que eso no es cierto? Eso es una verdad grande y lastimosa y triste que estamos viviendo el día de hoy. Muchos llamados creyentes, muchos llamados hijos, muchos llamados cristianos utilizan la verdad como fuente de ganancia y utilizan a los mismos hermanos para abastecerse de ellos mismos. La palabra de Dios es clara y nos está enseñando hoy. Tercer punto, nunca debes ¿qué? Los profetas o llamados profetas podrían estar dando palabras de su propia mente. Tienes que entender que no debemos creer todo antes de contrastarlo con la palabra más eficaz. Muchos de ellos pueden estar dándote palabras de su mente y pueden estar dañándote. Sé del testimonio y conozco el testimonio de una pareja a la que un pastor le profetizó
que debían separarse. Hermano, en la palabra, uno, ¿dónde dice eso? Está en contra de la palabra. Y dos, si fuera del Señor, de alguna forma trajera paz, pero trajo destrucción. Los ves separados, los ves mal, los ves destruidos, separados del Señor. Y así muchas profecías o falsas profecías se han lanzado solo por querer decir el Señor habla a través de mí. No. Jeremías 14, versículo 14 dice, entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones, ellos os profetizan. Jeremías estaba viviendo una situación bien difícil en donde él era el único que tenía palabra del Señor profética de verdad. Tenemos ahí dos verdades. La primera verdad, sí hay profeta y había profeta en el pueblo de Israel en ese momento. Y la otra verdad, sí habían falsos profetas y lastimosamente habían la mayoría o el resto eran falsos. Y todos ellos les estaban diciendo al pueblo de Israel que les iba a ir bien. Y Jeremías le estaba diciendo, si no te arrepientes, te va a ir mal y te va a esclavizar. Y el Señor ya dictaminó que eso iba a suceder. Miren esas dos profecías. Uno, ¿cuál de las dos aceptas tú? Uno por su corazón dirá, ah, no, el Señor me quiere bendecir, ¿verdad? Qué bueno que me quiere bendecir. Pero mira la otra, en donde el Señor dice, arrepiéntete. Pero cuando te arrepientes, ya está dictaminado que vas a ser esclavizado. Tremendo esa profecía. Era una verdad. ¿Qué harías tú si escucharas eso? Muchos del pueblo de Israel aceptaban eran los otros profetas y metieron aún, tomaron aún a Jeremías preso, lo metieron en una cisterna. Y hermano, el que tenía la palabra de verdad lo separaron. Y es muy usual y es muy real lo que estamos viviendo hoy en día. Quizá muchos, no todas, pero quizá muchas iglesias llenas están recibiendo palabra de profetas, entre comillas, que están dando falsas profecías. Ezequiel capítulo 22, versículo 28 dice, y sus profetas los han recubierto con cal, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo, así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. Qué triste es seguir una profecía falsa y vivir bajo una profecía falsa durante un largo tiempo de tu vida. Qué triste es cuando la palabra de Dios está ahí. Puedes leerla, puedes estudiarla, puedes comértela, puedes masticarla, puedes hacerla rema en tu vida y vivirla en obediencia. Cuarto punto de lo que no debemos hacer. La profecía revela el futuro verdadero, pero no significa que ésta te guíe en tu vida cristiana. Escúchalo bien. Revela el futuro verdadero cuando es del Señor, pero eso no significa que esta va a ser tu guía en tu vida cristiana. La vida cristiana está exclusivamente en Jesús y su reino. Te lo repito. La vida cristiana está exclusivamente en Jesucristo y su reino. ¿Por qué les digo esto? En Hechos capítulo 21, versículos del 5 al 16 lo dice claramente. Hechos 21, 5 al 16. Aquí el narrador está hablando, se dice que es Lucas, está hablando acerca de los acontecimientos que estaban viviendo en la iglesia primitiva. Y dice, cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Qué imagen tan hermosa, ¿verdad? Una familia, una congregación, se amaban y estaban ahí en la playa orando. Hermoso esa escena. Versículo 6. Y abrazándonos los unos a otros, por eso es que es tan importante mostrar afecto, ¿no? Abrazándonos los unos a otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Versículo 9, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Aquí hay una verdad. En Hechos nos habla y nos revela de que sí, el Señor utiliza a las personas en profecías. Y aquí hay 4 doncellas, 4 mujeres que profetizaban. Continuamos.
y permaneciendo nosotros allá algún día, bueno, sí, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Ahí viene otro profeta que desciende de Judea. Sabemos que es guiado por el Señor, pero desciende. Y dice el versículo 11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Vamos a detenernos ahí un momento porque hemos recibido una palabra profética de este hermano, era un hermano profeta, era un creyente profeta llamado Ágabo. Y esta persona se acerca a Pablo, le toma el cinto y le dice, así te van a meter preso. ¿Es o no es palabra del Señor? Sí es palabra del Señor. ¿Era o no era cierto? Sí era cierto. ¿Era o no era una profecía? Era una profecía, mi hermano. Pero ¿qué sucede? Las personas, dependiendo de cómo están en el Señor, recibirán la profecía. El versículo 12 dice, al oír esto le rogamos nosotros. Aquí las personas la recibieron ¿con qué? Con temor. Dijeron, los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. No vayas allá. Y este es un paralelo importante que podemos tomar de Pedro cuando Pedro le dice a Jesús, no vayas a Jerusalén. Si sabes que te vas a matar, mejor no vayas. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Tremendo, ¿verdad? Porque el Señor no trabaja con el temor. El Señor trabaja con la fe, con la esperanza. El Señor trabaja con la paz en Él, con el conocimiento de que Él tiene su futuro en tus manos. En sus manos, tu futuro. Dice el versículo 3 entonces, miren cómo actúa Pablo, hombre lleno del Señor, del Espíritu Santo de Dios. Dice, Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Aquí también quiero hacer un paréntesis. Uno, vemos un hombre lleno del Espíritu de Dios, que recibió palabra del Espíritu Santo de Dios, profecía verdadera, pero que él tenía claro a qué había sido llamado y cuál era su voluntad, y que Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, lo había llamado a llevar el evangelio a toda nación. Si hay dudas en ti de que debes hacerlo, en Pablo no había duda, porque él tenía un llamado muy claro, muy específico. El Señor le había dicho, vas a los gentiles y vas a llevar mi evangelio y vas a hacerlo, pase lo que pase, y voy a estar contigo. Entonces él recibe esta palabra profética y sabe que es verdad, pero dice, no me voy a frenar porque el Señor quiere que vaya. Y dice entonces los hermanos, y aquí habla también de la voluntad para aquellos que hemos estado pidiendo que se haga la voluntad del Señor en tantas circunstancias. Y se hágase la voluntad del Señor. Tremendo. Hágase la voluntad del Señor. La voluntad del Señor siempre es perfecta. Siempre es agradable para el propósito eterno del Señor. La voluntad del Señor, pase lo que pase. Pase lo que pase. Sea lo que tú querías o lo que no querías. Siempre es perfecto. Versículo 15. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Quinto punto de las cosas que no debemos hacer. Las peticiones erradas, basadas en un futuro no establecido por Dios, desviadas de la búsqueda del reino de Dios, no las otorga el Señor para sus hijos. En otras palabras, si tú estás orando por algo que el Señor no tiene en sus planes perfectos de su reino, no esperes que lo vas a recibir. No esperes que lo vas a recibir. Sabes que el futuro es del Señor. Tienes que caminar bajo el reino del Señor como su hijo y al momento de pedir, entonces vas a recibir. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. ¿Cuántos muchas veces en nuestras vidas hemos estado pidiendo cosas que se alejan del propósito perfecto y voluntad del Señor o de su reino?
La palabra de Dios nos enseña que su reino es justicia, que es paz y que es gozo. Pero si tú estás orando para que el Señor haga algo injusto, no esperes que Él lo va a hacer. Si usted está orando para que Él haga algo que no causa paz, no esperes que lo vaya a hacer, porque no lo va a hacer. La palabra es clara y te dice, pedís y no recibes porque pides mal para gastar en tus deleites. Hermano, esto es un llamado también para que en el futuro que Dios te depara, puedas pedirle conforme a su voluntad y extensión de su reino. ¿Cuál es el fin último natural de nuestra vida? El fin último natural de nuestra vida es la muerte. Jesucristo aún tiene control sobre la muerte. El fin último natural de tu futuro es la muerte. Pero te recuerdo hoy que Jesucristo tiene aún control sobre ella. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18 dice claramente, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, aquí está hablando Juan, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y soy el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Escucha esto, y tengo las llaves de la muerte y tengo las llaves del Hades. Mi hermano, has pedido para que Dios dé vida, para que Dios mantenga, pero te quiero decir como hermano en Cristo, y para llenarte la fe, el Señor tiene en sus manos las llaves de la muerte. Es decir, en Él está la perfecta voluntad, agradable y perfecta. Jesucristo es todopoderoso para dar y aún, como dijo Job, para quitar. Damos la gloria al Señor. Ahí donde estás, dile, toda la gloria es tuya, Señor. Mi futuro es tuyo, Señor. Mis planes son tuyos, Señor. Mi vida es tuya, Señor. Aún si me permite llegar a la muerte, mi muerte es tuya, Señor. Porque soy todo tuyo. Porque mi vida, mi futuro, mis planes, quiero colocarlos en tu reino. Quiero colocarlos, Señor, en tu reino. Es decir, Jesucristo tiene el control de todo. Razones tiene Él cuando nos dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, hoy recordamos ese sentir en nuestro corazón de querer buscar e indagar el futuro. Hablamos también acerca de cómo el hombre natural, queriendo buscarlo y encontrarlo, busca o utiliza medios o maneras que son pecaminosas. Pero también nos revela la palabra de que a través de ella misma podemos tener revelación y conocimiento de lo que el Señor tiene para nosotros. Y también entendimos 5 puntos a tener en cuenta para no desviarnos en la búsqueda del futuro, en la búsqueda de lo que nos depara, para no desviarnos de lo que el Señor quiere. Te recuerdo, 1, alejarnos de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo por ir detrás de palabras y profecías que nos auguran un buen futuro. 2, ser guiados en el Evangelio solo y exclusivamente por profetas y profecías. No debemos hacerlo. 3, los profetas o llamados profetas podrían estar dando palabras de su propia mente. Tenemos que tener eso claro. 4, la profecía revela el futuro verdadero, pero no significa que ésta te guíe en tu vida cristiana. La vida cristiana está exclusivamente en Jesús y su reino. Recuérdate de Pablo y cómo actuó. Y 5, las peticiones erradas basadas en un futuro no establecido por Dios, desviadas de la búsqueda del reino de Dios, no las otorga el Señor para sus hijos. Damos toda la gloria al Señor por esta palabra, por esta enseñanza, porque nos recuerda que Él es soberano, que en Él está nuestro futuro, que en Él está nuestra vida. Inclina tu rostro y vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia para hablarnos. Gracias, Señor, porque ayer yo te pedí, Señor, que me dieras una señal de que esta era la palabra y justo me la diste y te alabo, Señor, porque sé que estás hablando a tu pueblo. Me estás hablando a mí, estás hablando a los que nos escuchan hoy y a los que nos van a escuchar más adelante. Gracias, Señor, porque tú
tienes nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos a guardar esta verdad, Señor, y sellarla en nuestros corazones. A entender de que nuestro futuro es perfecto si te tenemos a ti agarrado de nuestra mano. Si nos dejamos guiar como aquel niño pequeño que no conoce a dónde va, pero está siendo guiado por su padre. Si nos dejamos guiar por aquella antorcha brillante en medio de una oscuridad tenebrosa como la que estamos viviendo. Queremos dejarnos guiar por ti, Señor. Queremos que nuestras peticiones estén ancladas, redireccionadas y guiadas plenamente, Señor, por tu reino. Que podamos colocar todas esas peticiones. Dile al Señor, quiero colocar esas peticiones que tengo en mi corazón en tu reino y en tu voluntad. Quiero colocarlas y alinearlas a tu palabra. Quiero colocar mis peticiones y mis anhelos y deseos a tu voluntad, Señor. Te damos toda la gloria y toda la alabanza solamente a ti, Señor. Amén.